Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba para hablar de un tema naturalmente muy importante que por allí siempre tiene epicentro en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, pero cuando hablamos de jubilados, cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de acuerdos de medicamentos entre las farmacias y los jubilados y el PAMI, esto obviamente tiene una repercusión a nivel nacional. Por eso estamos saludando a Germán Daniele, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, para hablar un poco de estos temas. ¿Qué tal, Germán? Marcelo Mucha, aquí en Pro al Futuro. ¿Cómo va? Hola Marcelo, un gusto. Igualmente. Un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes. Germán, bueno, ¿qué análisis hace de justamente toda esta situación que se está dando entre los acuerdos entre los laboratorios y el PAMI para, bueno, esa famosa lista de medicamentos para los jubilados y otros beneficios? Bueno, primero nosotros siempre lo sostuvimos, nos parecía lógico y coherente que el PAMI rompa con una inercia de comercialización de descuentos, en el cual se negociaban descuentos y rápidamente, después del acuerdo, la industria farmacéutica, sin ningún tipo de criterio, aumentaba los precios de los medicamentos y tanto el PAMI como el jubilado quedaban expuestos a esa política, ¿no? Entonces siempre nosotros avalamos desde el principio la iniciativa del PAMI de tratar de tener una previsibilidad en cuanto a lo que iba a pagar los medicamentos, no solo el PAMI, sino también los jubilados. Nosotros siempre estuvimos del lado del acceso a los medicamentos por parte del jubilado. Ahora lo que sí entendemos que el acceso al medicamento no es solo que el medicamento figure en un vademecum con un determinado descuento, sino que el jubilado pueda recurrir a la farmacia barrio o la del pueblo para acceder al mismo. Y bueno, creemos que este acuerdo, tal cual como fue planteado, no contempla la prestación que debe recibir el jubilado, y nosotros se lo hicimos saber tanto al vicejefe de gabinete Gustavo Lopetegui como al titular del PAMI Sergio Casinotti. Nosotros creemos que se debe atender de manera distinta la realidad de la farmacia del pueblo y de barrio con respecto a aquellas farmacias que tienen algún subsidio, digamos, de alguna manera, de parte de la industria en cuanto a condiciones, ¿sí? O sea, debemos garantizar la sustentabilidad del sistema para que no se vea afectado el servicio que recibe el jubilado. Por eso nosotros siempre nos manifestamos, dejamos que el PAMI concluya sus negociaciones y después expresamos nuestra desconformidad con la parte que le tocó a la farmacia, ¿no? Está claro que, bueno, al menos en el ámbito aquí de la provincia de Buenos Aires, está esta cuestión de que Pharmacity como gran cadena puede ingresar dentro del ámbito de la provincia, digo, pero más allá de lo que pasa en Buenos Aires y con esa visión de incluir a Córdoba y a todo el país, digamos, las grandes empresas, los grandes laboratorios son los que generalmente terminan acordando, pero no se piensa en el día a día, porque cuando seguramente en alguna localidad o en algún pueblo de Córdoba el jubilado necesite ese medicamento, esa gran farmacia, ese gran laboratorio, no se va a instalar en esos pueblos porque no va a ser negocio y ahí va a tener que recurrir sí o sí al farmacéutico, y el farmacéutico en este ámbito, por lo que nos está contando, no va a tener las herramientas suficientes para poder acompañar esa necesidad. Por eso, en base a lo que vos decís, el primer planteo nuestro fue: no podemos todas las entidades representativas del sector, que tenemos realidades distintas, ir a pedir todo por igual. De ahí nuestra primera diferencia con las entidades nacionales. La realidad de la farmacia de pueblo y de barrio no es la misma que la de un grupo económico, sea el que sea. Entonces, la compensación que necesitaba la farmacia chica y mediana no podía ser la misma que la que recibe un grupo económico. Y la primer medida compensatoria que se lleva adelante es darle un punto de baja en los aportes a todas las farmacias por igual. No entendiendo lo que vos acabas de bien mencionar, que no todas las farmacias tienen la misma realidad y no todas las farmacias son indispensables de igual manera para el sistema. Entonces acá lo que nosotros debemos es rescatar aquella y ponernos del lado de aquellas farmacias que garantizan la sustentabilidad del sistema, garantiza el servicio. Eso por un lado. Por el otro lado,
yo creo que lo que nosotros, yo creo que el sistema de farmacia argentino es un modelo a nivel mundial, por la porque garantiza la accesibilidad al medicamento, te diría, en un alto porcentaje de la sociedad. Ahora, pareciera que la única amenaza que tiene el sistema es lo que vaya a fallar la Corte, y en realidad nosotros, aceptando estas condiciones en un convenio tan importante para la economía de la farmacia, creo que también los dirigentes estamos atentando en contra de la sustentabilidad de un sistema en mayor o menor medida que la Corte. No sé si soy claro con esto. Sí, sí, clarísimo. O sea, la única amenaza no es lo que vaya a pasar en la provincia de Buenos Aires. Yo te quiero ser claro, nosotros en Córdoba estamos desregulados y padecemos día a día justamente los resultados adversos que lleva la desregulación de un sistema sanitario. A pesar de eso, fuimos a hacer el abrazo simbólico a la Corte. Ahora, nosotros los dirigentes, no dejemos presente todos los días más grave que el fallo de una Corte, porque de nada serviría que la Corte entienda el reclamo justo, ¿sí?, y real que lleva adelante el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que eso puede afectar a todo el sistema, cuando aceptamos convenios que son la vida de la farmacia en las condiciones que lo estamos aceptando. Entonces, yo creo que son todas aristas de la misma realidad. No vaya a ser cosa que después la Corte falle a favor nuestro y nosotros, los dirigentes, hagamos un sistema inviable, ¿no? Está clarísimo. Me robó la respuesta a la pregunta que tenía, porque yo le iba a preguntar si, digamos, las realidades de las provincias eran distintas, pero lamentablemente muchas veces las provincias más grandes en lo que tiene que ver con cantidad de habitantes, no porque sea más importante que otra, termina, digamos, priorizando una negociación y se hace lo que dice esa provincia más grande. Digo, pero bueno, evidentemente no son todas las provincias iguales, a pesar de que estamos hablando de un único tema, ¿no?, que es la cuestión de los medicamentos, las farmacias y el PAMI. Sí, voy a tratar de poner esto en contexto, porque lo que vos decís es parte de una realidad. El sistema que es modelo, creo que es el que hay que defender. Ahora, ese sistema tiene distintas realidades, que son las de las distintas provincias. Y distintas aristas y distintas amenazas. Yo estoy convencido de que si no sería por esa regulación que tiene el sistema de farmacias argentinas, de la cual es una de las principales, la de la provincia de Buenos Aires, donde no da garantías para los grupos inversores multinacionales, de las multinacionales, yo creo que hoy tendríamos un sistema completamente distinto. O sea que eso hay que cuidarlo y hay que preservarlo. A ver, yo creo que un capital nacional, cuando esto se desregula, si se desregula, va a durar 10 minutos como capital nacional. Porque afuera hay grupos inversores o multinacionales que están dispuestos a desembarcar en la Argentina, que hoy no tienen garantías jurídicas para hacerlo. Por eso creo que es necesario defender la regulación de la provincia, porque eso es poner en resguardo el sistema. Si eso llega a tener un fallo adverso, los grupos económicos nacionales van a durar 10 minutos como capital nacional. Van a ser cooptados por las multinacionales, donde realmente hay cadenas de farmacia, en serio, donde estamos hablando de más de 1000 sucursales, ¿sí? Pero yo lo que digo es, tampoco nosotros hagamos, como dirigente, un sistema inviable. O sea que el sistema es único y hay que defenderlo. ¿Tiene distintas realidades, como bien vos lo dijiste? Sí, hay que atenderlas a todas, por supuesto. Entonces nosotros no podemos dejar precedentes tan graves como los de la Corte. ¿Sí? En eso quiero ser claro, porque dejar esto como no defender claramente la posición de la farmacia frente a una transferencia pública que le hace el PAMI y la industria farmacéutica en semejante convenio, creo que es un precedente muy grave para la sustentabilidad del sistema, ¿no? Tal cual. Germán, vamos a recordarle a la gente que por allí nos esté escuchando, incluso hasta puede haber algún afiliado al PAMI que escucha
el fallo de la Corte, la definición de la Corte, y por ahí no está tan al tanto de lo que estamos hablando. ¿De qué se trata esto que justamente debe definir la Corte Suprema? Bueno, la presentación que hace este grupo económico en la Corte es justamente considerar anticonstitucional uno de los artículos que tiene la ley provincial justamente de la provincia de Buenos Aires, que determina la propiedad de la farmacia, ¿sí? Eso es lo que este grupo económico cuestiona, eleva esa queja, lo estoy tratando de explicarlo en términos que se entiendan, sí. Eleva esa queja y la Corte, más allá de los 3 fallos que llevó adelante la Corte Provincial, determina hacer lugar a ese reclamo. Ese reclamo, la Corte todavía no se ha expedido frente a ese reclamo. Hay una gran expectativa, porque si nosotros entendemos que ese reclamo es considerado por la Corte y la Corte falla a favor de ese grupo económico, lo que va a estar en riesgo es un sistema, ¿sí? Un sistema que hoy garantiza la accesibilidad de los medicamentos en todos aquellos lugares donde los grandes grupos económicos no van a ir a invertir porque no son rentables económicamente. Entonces lo que hoy puede poner en juego la Corte es un sistema, lo que puede poner en riesgo la Corte es un sistema. Por eso nosotros estamos trabajando con los legisladores, le hemos presentado informes a los legisladores a lo que tienen la posibilidad de tomar decisiones, le hemos presentado informes de lo que son los modelos fuera de la Argentina, donde predominan los grupos económicos concentrados, donde hay prestación en aquellos lugares donde económicamente la farmacia es viable, y tenemos comunidades enteras sin prestación. Eso es lo que hoy está en juego, un modelo. Por eso nosotros, a pesar de que en Córdoba estamos desregulados, estamos con una expectativa con respecto a ese fallo, pero en el medio también tenemos que lograr que una farmacia que esté de turno tenga stock, que una farmacia pueda dar respuesta, que una farmacia de barrio pueda atender a nuestro jubilado, y eso ya va más allá del fallo de la Corte. Claro. ¿Sí? Entonces, queremos ser claros en esto, tenemos que pelear por la sustentabilidad del sistema, y por eso es tan importante también una farmacia, el convenio PAMI, como la de regulación, como el fallo de la Corte, y como las políticas que lleva adelante la industria farmacéutica, política de sometimiento constante, histórico, en contra de la farmacia. La industria farmacéutica tiene un discurso de un sistema modelo como el que hoy tenemos, pero por otro lado lleva adelante acciones comerciales que favorecen a determinado grupo económico, más allá de que está en cuestionamiento. O sea, hoy en la Argentina existen, más allá del grupo económico que está cuestionado, otro grupo económico fomentado por la misma industria farmacéutica, a la cual le baja condiciones diferenciadas con respecto a la farmacia pequeña y mediana. Lo que quiero dejar en claro con esto, que todos contribuimos para que el sistema, independientemente del fallo de la Corte, hoy no dé la respuesta que un ciudadano necesita con respecto a la accesibilidad del medicamento. Está clarísimo. Germán, clarísimo cómo vamos describiendo esta situación, cómo vas describiendo esta situación. Y por supuesto, la industria farmacéutica seguramente está más cerca de una multinacional que de esa farmacia de barrio, de pueblo, a la cual estamos haciendo mención. Pero digo, más allá digamos, en el gran concepto, la intención digamos, de este acuerdo y de aquellas empresas mucho más grandes que no piensan en la farmacia de pueblo es la de, digamos, acaparar todo este sistema. Pero puntualmente, estos laboratorios, estas empresas, ¿por qué vienen? Más allá de que no van a asistir a las farmacias, ¿qué vienen? ¿A quitar mayor cantidad de medicamentos a esa lista de acuerdos con el PAMI para los jubilados? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál ves vos que es la intención que tienen, rompiendo de alguna manera el sistema de atención y de trabajo de los farmacéuticos? ¿Vos te referís a la intención de los grupos económicos o de la industria farmacéutica? No, digamos, a través de este acuerdo, de los actores que la componen. Me imagino que está la industria farmacéutica, que están los grandes laboratorios y demás, ¿no?
con respecto al acuerdo del PAMI. Del PAMI, claro, sí, por supuesto. Sí, perfecto. Mira, como yo te decía, el PAMI creo que intentó hacer su negocio, que es decir, tener los precios no liberados a la voluntad de la industria farmacéutica, sino con una correlación con la inflación. La industria farmacéutica con semejante margen y siendo el PAMI el 40% de su facturación, accede porque tiene un margen muy flexible para acceder y aparte tiene el 60% del mercado como para ajustar todo lo que puede llegar a estar poniendo en el PAMI. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de este acuerdo hay un precio del medicamento dentro del PAMI y otro afuera del PAMI. O sea, la persona que no tiene PAMI no va a pagar el medicamento lo mismo que el jubilado de PAMI. O sea que la industria farmacéutica afuera del PAMI puede seguir aumentando los precios del medicamento y compensar cualquier esfuerzo, que para mí no lo ha hecho aún, que haga dentro del PAMI. La economía de una farmacia de barrio, ese margen es estricto, es rígido. Está determinado por la misma industria farmacéutica que es la que genera los precios. Entonces, acá hay un mercado de 4.000 millones mensuales, del cual la industria farmacéutica es el mayor beneficiario, y con el margen que tiene la industria farmacéutica, es lo que la lleva a aceptar estos convenios, porque para ellos sigue siendo un convenio muy beneficioso. El gran ganador en los últimos años de este convenio es la industria farmacéutica, donde gana miles de millones al año. Entonces lo que nosotros le hemos planteado al PAMI, que en esto de llevar los precios a febrero, hacer una quita, e ir todo el año un 30% debajo de la inflación, no puede ser soportado de la misma manera por una farmacia de barrio, de pueblo, que por la industria farmacéutica. Los márgenes son muy distintos, el tamaño de los márgenes son muy distintos, y el margen de la farmacia es muy rígido comparado con el margen de la industria farmacéutica. Entonces yo creo que la industria lo lleva adelante porque es un negocio millonario y ellos tienen el margen necesario no solo para soportarlo, sino para seguir ganando miles de millones, cosa que es una realidad muy distinta a la farmacia de barrio y pueblo, ¿no? Por eso creo que lo llevan adelante, sin importarle las consecuencias que eso genera, ni en la farmacia, por ende ni en el sistema, y por ende la prestación que recibe el jubilado. Por eso nosotros decimos, es responsabilidad del PAMI realizar la prestación del jubilado. El jubilado tiene derecho a ir a la farmacia que quiere ir y no tener que ir tomando medio de transporte a la farmacia que lo puede atender. Es una gran diferencia. Tal cual. Germán, gracias por estos minutos, por la claridad y por atendernos a esta hora allí en la provincia de Córdoba. No, al contrario, Marcelo, gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos expresar esto así con tiempo, porque muchas veces, entendiendo los tiempos de los medios de comunicación, se nos pretende que nosotros podamos explicar toda esta problemática donde está afectado el bolsillo del jubilado, la sustentabilidad de miles de pymes, de familiares, farmacéuticos que ya no saben cómo llevar adelante el servicio y se pretende que uno lo pueda explicar en poquitos minutos. Así que gracias a vos, Marcelo, por el tiempo que nos ha permitido y desde ya nuestro teléfono está siempre abierto para que podamos llevar información, tranquilidad y información honesta, ¿no? A los jubilados y a la gente que le interesa saber del tema. Así que gracias por ese espacio, Marcelo. Un abrazo, gracias. Germán Daniele es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, marcando sin pelos en la lengua realmente cuál es la situación de este acuerdo, del cual Córdoba no está justamente de acuerdo con el convenio que han rubricado o que se está allí analizando en el tramo final, las farmacias, la industria farmacéutica, los laboratorios, el PAMI, el gobierno. Así que, bueno, buscando algo que decía por allí, que era, digamos, acompañar el rol de la farmacia, el rol del farmacéutico, que el jubilado pueda ir a la farmacia que quiera, que le queda más cerca, y no que se tenga que tomar un colectivo o dos para poder ir para que le hagan un descuento, porque en esa cartilla que antes ocupaba una gran cantidad y que en algunos casos los descuentos eran del 100%, aquí me acuerdo de Regazzoni. ¿Se acuerdan ustedes de Regazzoni, que fue candidato a
intendente Almirante Brown, fue el primer titular del PAMI que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, una de sus obras por la que lo van a recordar hasta sus propios familiares, porque me imagino que Regazzoni debe tener algún jubilado en la familia, es haber achicado esa lista de medicamentos que tenían un 100% de descuento.